Este video está destinado para los chicos de tercer año de secundaria. Aprendo en casa, semana 15, día 3. Usamos propiedades de la congruencia de triángulos para resolver situaciones cotidianas. Situación significativa: construcción de biohuertos. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos César y Estela quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos: distribución del terreno, la cantidad y ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características. Ojo, esto es lo que dice aspersores, no es otra cosa que la regadera, ¿ya? ¿Cuáles son las características que presenta? Terreno de César. Tiene dos ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. Terreno de Estela. Tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. Terreno de Jonathan. Tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forma mide 48 grados. Además, dos ángulos mide 66 grados cada uno y el lado de menor medida mide 9 metros. Ahora sí, vamos a ver cuál es la pregunta de la situación significativa. Me dice, pregunta 1. Comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Muy bien, para eso necesito reconocer las características del terreno de Jonathan. Sabemos que es un terreno triangular, ahí lo tenemos, listo. Además, antes de indicar la medida de sus lados y del ángulo que van a formar ellos, a este terreno triangular le voy a indicar que es el terreno ABC, ya, el triángulo ABC. Este triángulo, no te olvides que es el terreno de Jonathan, donde dos lados de igual medida. O sea, quiere decir que el lado AB vale 11,10 metros y el lado BC vale 11,10 metros. Y como dice el chavo, sin querer queriendo, se acaba de formar un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Y si los dos lados son iguales, corresponde que estos dos ángulos de aquí también van a ser iguales. Pero continuamos con lo que dice. El ángulo que forma, o sea, estos dos lados, el lado AB y el lado BC, va a formar un ángulo, justamente es el ángulo B, que va a medir, dice, 48 grados. Ahí está. Después me indica que hay dos ángulos que miden 66 grados cada uno. Quiere decir que el ángulo A y el ángulo C, que están sobrando, cada uno de ellos tienen la misma medida de 66 grados. Por último, el lado de menor medida mide 9 metros. Profe, el único lado que falta indicar es el lado AC, que debe ser el lado de menor medida, y eso vale 9 metros. ¿Qué acabamos de hacer? Hemos representado ya la forma del terreno de Jonathan con cada una de sus características. Ahora voy a pasar a hacer lo mismo, pero con César y luego con Estela. Empecemos con César. También es un triángulo. En este caso voy a indicar que es el triángulo de F, ¿ya? Y en función de eso empezamos a indicar las características. Me dice, tiene dos ángulos de igual medida a 66 grados. Entonces voy a decir que el ángulo D y el ángulo F, cada uno de ellos mide 66 grados. Además me dice que el lado entre ellos, del ángulo de 66 y el ángulo de 66, entre ellos está el lado de F. Y este lado de F mide 9 metros. Y acabo de representar, ¿qué cosa? El terreno de César. Ahora vamos con el terreno de Estela. Tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros. No te olvides que es un terreno triangular, donde voy a indicar que este triángulo tiene como vértice al G, a la H y a I. O sea, es el triángulo GHI. Donde, ahora sí, tiene dos lados de igual medida. O sea, voy a decir que GH o GH vale 11,10 y HI también vale 11,10 metros. Y el ángulo que forma, que es el ángulo H, para mí va a medir 48 grados según la característica del terreno de Estela. Profe, ya hemos graficado el terreno de Jonathan, ya hemos graficado el terreno de César,
y ahora acabamos de terminar de graficar el terreno de Estela. Y me están preguntando si esos terrenos de los tíos tienen la misma forma y tamaño que el terreno del sobrino. Pero antes de averiguar eso, tú tienes que saber un poco de teoría de congruencia de triángulo. Si te llegas a aprender o a entenderme la teoría, de inmediato sale la respuesta. Entonces, ¿qué hice? A ver, congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si tienen igual forma e igual tamaño. Qué casualidad que esa es la pregunta de la situación significativa. Si los terrenos de quién, de los tíos, que era, sí, de los tíos, tienen la misma forma y el mismo tamaño que el terreno del sobrino. Es decir, sus ángulos interiores tienen las mismas medidas y sus lados correspondientes igual longitud. Dado dos triángulos ABC, aquí está ABC, y el triángulo PQR, si te das cuenta, tienen las mismas medidas sus lados y tienen los mismos ángulos también. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente, este símbolo quiere decir congruencia del triángulo PQR. Y se lee de esta manera, el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Pero para eso, para identificar si es congruente o no, hay tres criterios para identificar a dos triángulos congruentes. Primer criterio, lado, ángulo, lado, el famoso LAL, ¿ya? Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y algo similar me suena a uno de los terrenos. Mira, en este caso, el lado AB es igual al lado QP. Además, el ángulo ABC es igual al ángulo PQR, porque acá dice beta y beta. Y por último, el lado BC es igual al lado QR. Entonces se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Y yo voy a indicar que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Ese es un criterio, el famoso lado, ángulo, lado. El segundo criterio va a ser lado, 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 o LLL. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes respectivamente. ¿Qué quiere decir? AB es igual a PQ, BC es igual a RQ y AC es igual a RP. Entonces son congruentes. Entonces, una vez indicado que son congruentes las tres medidas de su lado, yo voy a señalar que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Último criterio, el tercero también, ángulo, lado, ángulo, el famoso ALA. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado y sus dos ángulos adyacentes. Como verás, el ángulo A es igual al ángulo P, porque dice alfa y alfa. El lado AC es igual al lado PR. Y por último, el ángulo C, que es θ, es igual al ángulo R, que también es θ. Entonces yo puedo señalar que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Ojo, te he representado los tres criterios para identificar si dos triángulos son congruentes. Ahora sí, pasemos de una vez a señalar dicha respuesta, pero antes de señalar dicha respuesta necesito representar los tres triángulos, ya sea de Jonathan, que lo tenemos ahí, ya sea de César, que también está ahí, y ya sea de Estela, que también está ahí. Listo, mira chicos, tenemos los tres triángulos de los tíos y del sobrino, y vamos a ver si podemos aplicar los criterios de identificar dicha congruencia. Empecemos primero con el terreno de Jonathan, con el terreno de César. Vamos a ver si son congruentes o no. Para eso, yo voy a empezar a señalar el ángulo. Mira el ángulo A, que es 66 grados. Y el ángulo D también es 66 grados para el terreno de César. Ahora fíjate en el lado AC. AC vale 9 metros. Y el lado DF también vale 9 metros. Mira, te mencioné ángulo, lado. Ahora fíjate el ángulo C, 66 grados. Y acá el ángulo F, también 66 grados. Entonces, si te das cuenta, se está aplicando el criterio ángulo, lado, ángulo. Y si se aplica dicho criterio,
voy a decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Muy bien. Ahora vamos a identificar si el terreno de Jonathan es congruente con el terreno de Estela. Vamos por ahí. Ahora yo lo que voy a señalar es este lado AB, que vale 11,10 metros, es igual al lado GH, que también vale 11,10 metros. De igual manera el ángulo B, que es 48 grados, es igual al ángulo H, que también es 48 grados. Y por último, el lado BC, ya que vale 11,10 metros, también es igual al lado HI, que vale 11,10 grados. Y date cuenta que he aplicado lado, ángulo, lado. Vuelvo a repetir, lado, ángulo, lado. Entonces, eso significa que el criterio de congruencia es LAL. Por lo tanto, yo indico que el triángulo ABC es congruente al triángulo GHI. Señores, ¿qué acabamos de comprobar? Que el terreno de Jonathan es congruente al terreno de César, y el terreno de Jonathan también es congruente al terreno de Estela. Y si ambos son congruentes, o los tres son congruentes, ¿qué puedo indicar como respuesta final? Que los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes con el terreno de Jonathan, es decir, tienen la misma forma y tamaño. Muy bien, una vez realizado ya la situación significativa, ojo, cabe recordar que esta situación no está en el libro, ni me preguntes en qué página se encuentra porque no aparece, ¿ya? Vamos a responder lo que es comprendemos la situación. Chicos, ya hemos resuelto la situación significativa. Eso quiere decir que esta partecita de acá es recontra huevito, ¿ya? Vamos a resolver. Uno dice, representa gráficamente qué significan estos datos en un triángulo. Dice dos ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. Y esto ya lo hemos hecho, mira, ve, ahí está el triángulo, porque acá me habla de un triángulo. Me están hablando de dos ángulos, ahí están los dos ángulos y cada uno mide 66 y 66 grados. Y el lado entre ellos, ¿sí? Entre estos dos ángulos mide 9 metros. Listo, ya lo representé ya. Después me dice acá, dos lados de igual medida a 11,10 metros. El ángulo que se forma entre los dos mide 48 grados. Seguimos con el triángulo. Me están hablando de dos lados, voy a decir que acá es 11,10 y ahí también 11,10. Y estos dos lados forman este ángulo, y este ángulo para mí vale 48 grados. Listo. Pregunta 2 dice, representa el terreno de Jonathan con sus respectivas medidas. Qué casualidad, si este triangulito azul yo lo junto con el triangulito morado con todas las medidas que ves, ¿sabes qué se va a generar? Pues el triángulo o terreno ABC de Jonathan. Y mira, fíjate, ahí están 11,10, 11,10 los dos lados, igual que el de acá. El ángulo 48, ya grafiqué esta partecita. Ahora lo voy a juntar con este triángulo de aquí. Sus dos ángulos, que sería el ángulo A y el ángulo C, vale 66, 66 grados. Y el lado menor vale 9 metros. Ahí lo tienes. Como vuelvo a repetir, junté o uní estos dos triángulos y me salió ¿qué cosa? El terreno de Jonathan. Muy bien, dice, diseñamos una estrategia o plan. Describe un procedimiento para comprobar lo que se solicita en la situación. ¿Qué es lo que nos solicitan? Si los terrenos del tío tienen la misma forma y tamaño que el terreno del sobrino. Pero para eso el primer paso que hemos hecho es, hemos representado las características de los tres terrenos, ¿sí? Nos pusimos a graficar terreno por terreno. Segundo paso, comparamos las representaciones del terreno de Jonathan y de su tío César, que aplicamos ahí el criterio de congruencia. Tercer paso, otra vez comparé, pero ahora ya el terreno de Jonathan con su tía Estela y también apliqué el criterio de congruencia. Por último, hemos respondido a la pregunta de la situación significativa aplicando los criterios de congruencia. Muy bien, chicos, ahora sí me salteo lo que es reflexionamos sobre lo desarrollado, porque donde ejecutamos un plan es el desarrollo de la situación significativa, que ya lo hemos hecho al inicio. ¿Qué me dice? Reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. Si los terrenos de César y Estela tienen forma triangular congruente, ya lo hemos visto, a la del terreno de su sobrino, ¿cómo serán los terrenos entre sí? Claro, y eso justamente fue la respuesta de la situación significativa, pero lo voy a mencionar acá. Los terrenos entre sí
tendrán la misma forma y tamaño. ¿Qué quiere decir? Que las medidas en sus lados y ángulos son iguales. Acá me faltó, son iguales. Claro que acá mismo dice las mismas medidas, ¿sí? En sus lados y ángulos. 2. En los triángulos rectángulos se cumplirán los criterios de congruencia. Justifica tu respuesta con un ejemplo. Mira, nosotros hemos trabajado triángulos isósceles. Si te has dado cuenta, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Pero acá te dicen, ojo, ¿y eso cumplirá si son triángulos rectángulos? Pues te traigo noticia. Cumplen los triángulos rectángulos, cumplen los triángulos oblicuángulos, cumplen los triángulos escalenos. ¿Ya? Cumple. Entonces, vamos a señalar acá. Claro que sí. Cumplen los criterios de congruencia. Me dice justifica a través de un ejemplo. Ahí está. El triángulo rectángulo ABC recto en B y el triángulo rectángulo XYZ recto en Y. Si te das cuenta, AB es igual a QY. El ángulo B es 90 grados. El ángulo Y es 90 grados. Son iguales. Y el lado BC es igual al lado YZ. ¿Qué criterio de congruencia se está aplicando aquí? Pues lado, ángulo, lado. Listo. Chicos, si te gustó mi vídeo, déjame un poderoso like, activa la campanita para que no te pierdas ningún video que cuelgo día tras día. Y esta vez tu profesor Javier Pantoja se despide. Hasta la próxima.